En Mateo capítulo 25 ya estuvimos viendo todo lo que eran las ovejas, vamos a ver los cabritos. Con los cabritos es la misma expresión que encontramos con las ovejas. El Señor Jesucristo los va a juzgar y les va a decir claramente, a los cabritos les va a decir que no van a entrar. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Fíjense que el infierno fue preparado no para las personas, sino que fue para los ángeles caídos y para el mismo diablo. Y entonces, versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de beber, y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, y ellos le van a preguntar, ¿cuándo fue todo eso? Y él les va a decir claramente, por cuanto no lo hiciste a uno de los míos, a mí no me lo hiciste. Fíjense versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y fíjense ahora, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La salvación es el regalo de Dios de la vida eterna. Entonces, el que no entra al reino milenial, ¿qué pasa con esa persona? Muere claramente. Versículo 30 de capítulo 25 dice, y al siervo inútil, en la misma parábola, está diciendo, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La persona que no entra al reino milenial, ¿qué pasa con esa persona? Muere. Ya ha tenido todas las oportunidades posibles, ha escuchado el Evangelio, quizás en la gracia, vio lo que sucedió en la tribulación, pero un corazón que rechaza deliberadamente la salvación, Dios ya, esa persona muere. Esto es lo que encontramos acá, en capítulo 24. Dice claramente, versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Muchas veces se utiliza este pasaje para hablar sobre la tribulación y mejor dicho, sobre el arrebatamiento. Pero en realidad, ¿está mal tomar este pasaje? No, si lo toma como una aplicación para predicarle a una persona que no tiene a Cristo, está bien. Pero en este pasaje no está hablando del arrebatamiento en sí. Está hablando de la finalización. Estamos ubicados acá, justamente acá. Cuando en la segunda venida del Señor Jesucristo, el que es tomado es el que muere. Y el que es dejado es dejado ¿por qué? Porque entra al reino milenial. ¿Cómo entra esa persona? Igual que la persona que el judío entra siendo en primer lugar creyente, porque ha creído en Cristo. Vuelvo a repetir lo que dije en cuanto a la nación de Israel. Dios no salva naciones, Dios salva individuos de entre las naciones. Esas personas durante la tribulación creyeron al mensaje de los 144.000, vieron las señales de los dos testigos y depositaron su fe en el mensaje que ellos decían que el que venía, que aquel que había muerto en la cruz iba a volver otra vez a reinar. Entonces, estas personas entran al reino milenial con cuerpos comunes y corrientes. Entonces, estamos hablando comenzamos ahora, en la séptima dispensación del reino, comenzamos una dispensación en la cual, cuando comienza esa dispensación, todas las personas que van a vivir ahí, que comienzan, son creyentes. ¿Qué pasa con la persona que muere? Bueno, su cuerpo va a la tumba, si es inconverso. Y su alma va a donde? Al Hades, al lugar de los muertos. Claramente. Después vamos a estar estudiando un poco más qué es lo que podemos decir en cuanto a lo que pasa con las personas cuando mueren. Pero comencemos con la séptima dispensación del reino mesiánico.
Como dijimos antes, todos los pactos van a tener su total cumplimiento en este periodo de tiempo. Ahora estamos ubicados en el reino. Vemos algunas características de este reino, cómo va a ser este reino. En primer lugar, va a ser un reino terrenal, aquí en la tierra. Claramente, siguiendo el método gramatical, histórico-gramatical o método literal, sostenemos de un reino aquí en la tierra. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, Zacarías capítulo 14, versículo 16, dice que de año en año tendrán que ir a Jerusalén todas las naciones que hayan quedado después de la tribulación. Entonces, si tienen que ir a Jerusalén, está hablando de acá en la tierra. No solamente va a ser un reino terrenal, sino que el Señor Jesucristo va a ser el rey. Claramente las profecías del Antiguo Testamento van a tener su total cumplimiento en el reino milenial. ¿Se acuerdan el pacto davídico? Claramente. En el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, dice claramente que el Señor Jesucristo va a reinar. En Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33 dice que claramente cuando el ángel le habló a María, este será grande y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre. En Lucas capítulo 23, allí cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y claramente Cristo respondió, tú lo has dicho. Claramente Cristo es el rey y Jesús será el rey de ese reino. Jerusalén va a ser la capital de ese reino. No solamente Jerusalén va a ser la capital de Israel, porque ese reino se va a extender por todo el mundo. Entonces, Jerusalén va a ser la capital de ese reino. Zacarías capítulo 14, versículo 17. Claramente lo menciona. Israel va a ser exaltado. Israel va a ser cabeza de las naciones. Las profecías del pacto abrámico. Claramente, haré de ti una gran nación, van a tener su total cumplimiento en este tiempo. Cuando Israel sea exaltado entre las demás naciones que existan en el reino milenial. Será un tiempo de paz, habrá paz, porque la propia palabra de Dios lo dice claramente, que va a ser un tiempo de paz. Los ejércitos ya no van a existir, las armas van a ser destruidas, y aquel que es recto, aquel que es justo, por eso va a ser un reino de justicia también, pero ya este mundo va a experimentar un tiempo de paz increíble como nunca antes lo había experimentado. En Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice claramente que, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, hablando sobre el Señor Jesucristo, y llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá ¿qué? Límites. Será un reino de paz, será un reino de justicia. Isaías capítulo 11 dice claramente, en Isaías capítulo 11, vemos que va a ser un reino de justicia. ¿Por qué? Porque dice claramente, versículo 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué está diciendo acá? Que nuestro Señor Jesucristo va a ejercer un reino, no solamente de paz, sino un reino ¿de qué? De justicia. Este mundo no conoce la justicia, pero la va a conocer en esos momentos. No solamente va a ser un tiempo de justicia, va a ser un tiempo de paz, va a ser un tiempo en el cual también
no habrá ya animales salvajes. ¿Por qué? Porque la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Luego de la caída del hombre, Dios pronunció un juicio, una maldición sobre la tierra. Espinos y cardos te producirá. Vimos también una transformación de los animales. Los animales, luego de la caída del hombre en el Edén, se volvieron salvajes. Antes eran herbívoros y después se volvieron carnívoros por completo. Y la creación, la naturaleza avanzó sobre el hombre. Pero ahora vamos a ver claramente que no va a haber más animales salvajes. Isaías capítulo 11, versículo 6, dice que va a morar el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño lo pastoreará. Fíjense que vemos algunas cosas que son interesantes. En primer lugar, que los animales no se van a atacar entre ellos por su naturaleza y su instinto de supervivencia. Los animales se atacan para comerse entre ellos, pero ahora, y en segundo lugar, vamos a ver que un niño los va a pastorear. Quiere decir que ya van a perder ese instinto, pero van a perder también toda su fiereza, de manera tal que van a ser como animales domésticos, claramente. Dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Claramente vemos acá que no va a haber animales salvajes. Fíjense que también habrá prosperidad. ¿Por qué? Porque la tierra, al no tener espinos y cardos, al no tener la maldición sobre ella, dice la Escritura que la tierra va a producir, claramente. Ahora, en Ezequiel habla sobre esta prosperidad. En Amós capítulo 9, versículo 13, dice claramente que los que siembran van a alcanzar a los que estén cosechando. No van a tener, lo que está diciendo es que no van a tener tiempo de levantar las cosechas, que ya va a emerger ya la próxima cosecha. Claramente este mundo va a experimentar una explosión, no solamente demográfica, porque las personas en el reino milenial se van a multiplicar por completo, sino también no va a haber hambre, no va a haber guerras, los alimentos no van a escasear, va a haber longevidad de vida. Isaías capítulo 65, versículo 20, una persona no necesariamente va a morir en el milenio, porque va a poder atravesar toda la etapa del milenio. ¿Por qué? Porque no va a haber enfermedades, no va a haber... Si ustedes prestan un poco atención a todas estas características de este reino, fíjense que Dios va a recrear las condiciones que Él puso allí en el Edén. En el Edén era muy parecido a lo que vamos a ver en el reino milenial. No había animales salvajes, no había hambre, había productividad. Estaba Dios con ellos, había paz, había justicia, pero también vamos a ver algo más que es muy interesante aquí. Durante el reino milenial, Satanás y sus demonios no tendrán actividad demoníaca. A ver si entendemos esto. Comienza el milenio, entran todas las personas al milenio. Esas personas que entran, judíos y de las naciones gentiles, esas personas son salvas. Cuando comienza el milenio, son todos salvos. Y ahí comienza en ese tiempo un tiempo de prosperidad. Pero ahí mismo, cuando comienza el milenio, Apocalipsis capítulo 20,
Fíjense lo que va a suceder. En Apocalipsis capítulo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El abismo es un lugar de confinamiento temporario para los demonios. Y de ahí dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por qué? Por 1000 años. Por 1000 años Satanás es atado. ¿En dónde? En el abismo. ¿Se acuerdan allí el pasaje de el endemoniado Gadareno? El endemoniado Gadareno, cuando se confrontó con el Señor Jesucristo, los demonios le rogaron que no los enviase ¿a dónde? Al abismo. Al abismo. Porque es un lugar de confinamiento. El abismo sirve como un lugar de confinamiento y como un lugar que atemoriza a los demonios. En Apocalipsis también vemos que durante la tribulación, Apocalipsis capítulo 9, algunos demonios van a salir del abismo y van a atormentar a las personas por 5 meses. Quiere decir que el abismo es un lugar de confinamiento temporal. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás va a salir nuevamente del abismo. O sea, a veces tenemos la idea que es el diablo o Satanás es el que domina en el infierno, pero Satanás no está en el infierno. El infierno es un lugar en el cual Satanás y los ángeles caídos van a ir. Es el lugar que Dios preparó para ellos, no para las personas. Pero Satanás, como es su naturaleza es ser homicida, engañador, mentiroso, él quiere llevar la mayor cantidad de personas a ese lugar, claramente. Entonces, cuando comienza el milenio, tampoco está Satanás. Y entonces uno puede decir, bueno, esto ya es ideal. ¿Por qué? Porque estamos con las mismas condiciones que vimos en el Edén. Dios está recreando, es como si un círculo se fuese cerrando y estamos volviendo. En la historia bíblica, en la revelación bíblica desde Génesis, que vimos allí, Génesis capítulo 1 al 3, estamos cerrando un montón de etapas y estamos volviendo al lugar en donde comenzamos, con el hombre, en un estado ideal, claramente el reino milenial. Y ahora van a suceder una serie de acontecimientos aquí que nos llaman la atención. Satanás no va a estar presente. O sea, en otras palabras, no va a estar con sus demonios incitando a las personas. Una persona es incitada a pecar por el mundo, por la carne y por el diablo. El diablo ya no va a estar. El mundo en sí va a estar dominado por el Señor Jesucristo, pero la carne, la naturaleza de las personas, esas personas van a tener todavía una naturaleza pecaminosa. Entran con cuerpos de carne y hueso, pero esas personas, si bien son salvas, esas personas en el reino milenial se van a casar, se van a reproducir. Al no haber muerte, al no haber enfermedad, va a haber una gran explosión demográfica. Y eso va a dar como resultado que un montón de personas van a vivir. Que esas personas también van a tener que reconocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces, en esta dispensación comienza siendo todas las personas salvas. Pero estoy seguro que tenés algunas preguntas. Me gustaría poder contestarte todas las preguntas que tenés. Y ojalá a través de este estudio podamos hacerlo. La pregunta que seguramente tenés, bueno, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Bueno, recordá que dijimos que el milenio era como la luna de miel. El Señor Jesucristo volvía con su esposa a la iglesia. Pero ¿a dónde está la iglesia? Recordemos que como iglesia en el reino milenial nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Al tener un cuerpo glorificado ya no estamos sujetos a las leyes físicas.
no tenemos que comer, no tenemos que descansar, no tenemos las limitaciones, mejor dicho, no vamos a tener las limitaciones que tenemos en el día de hoy. Entonces, vamos a ver algunos datos que nos da la palabra de Dios. La Biblia habla sobre una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. En Apocalipsis capítulo 21 dice claramente que Juan vio a la santa ciudad, a la Jerusalén celestial, descender del cielo. Ahora, ¿cuál es esta Jerusalén celestial? Algunas cosas que son interesantes que nos dice la Escritura. ¿Quiénes van a ocupar esta Jerusalén celestial? Recordemos, Hebreos nos da algunos datos que son interesantes. Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice claramente que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Abraham tenía esa esperanza. O sea, la esperanza de Abraham se centraba en la realización, en que él iba a vivir a una ciudad. Esa ciudad, los fundamentos de esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios la estaba construyendo. Pero no solamente era la esperanza de Abraham, era la esperanza de los antiguos, porque dice capítulo 11, versículo 16, fíjense lo que dice, pero anhelaban una mejor, esto es, una ciudad celestial, o sea que la ciudad que esperaban todos los santos del Antiguo Testamento es una ciudad celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 16, vemos que esta ciudad es celestial, pero también en Hebreos capítulo 12 nos va a dar algunos datos que son interesantes sobre esta ciudad. Versículo 22, ¿quiénes otros de los habitantes de esa ciudad? Versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sidón, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Fíjense quiénes van a vivir en esta Jerusalén celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. En esa Jerusalén celestial van a estar los ángeles. ¿Qué ángeles? Los ángeles que no pecaron. Los ángeles caídos en realidad son demonios. Pero cuando la Biblia habla de ángeles acá, la compañía de muchos millones de ángeles. Fíjense que dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Esta es la iglesia. Y también menciona a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos son los santos del Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan, ya vimos como habitantes de esa Jerusalén celestial los ángeles, la iglesia, Dios mismo, los santos del Antiguo Testamento, y versículo 24 menciona a quién, al Señor Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. O sea que en esa Jerusalén celestial vamos a estar todos nosotros. ¿Dónde va a estar esta Jerusalén celestial? Suspendida en los cielos. Cuando uno va a la Escritura y profundiza en la Escritura, en realidad no tenemos tantos versículos como para formar una exposición o una explicación expositiva. Pero sí podemos ver que esa Jerusalén, terminado el milenio, va a descender del cielo. Si desciende del cielo, terminado el milenio, quiere decir que en el milenio está suspendida en el cielo. Y si está suspendida en el cielo, y ahí van a habitar todas estas personas de Hebreos capítulo 12, la iglesia no necesariamente va a estar en la tierra. La iglesia va a estar en esa Jerusalén celestial. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener cuerpos glorificados. Al tener cuerpo glorificado no vamos a estar sujetos a las limitaciones que nos impone un cuerpo común y corriente. Por supuesto que vamos a ser partícipes de ese reino, lo mismo que el Israel,
lo mismo que los santos del Antiguo Testamento, vamos a estar todos participando, pero ¿cómo va a ser esa participación? Es algo que vamos a ir aprendiendo cuando estemos delante de la presencia de Dios. Estando allí en ese lugar, esa es la Jerusalén, ese es el hogar, Juan capítulo 14, que el Señor Jesucristo habló, que Él fue para preparar a su iglesia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia va a estar donde está Cristo, y Cristo está en la Jerusalén celestial. Entonces la iglesia va a estar también en esa Jerusalén celestial. Con todo eso, espero que haya contestado las preguntas que tenés en cuanto a dónde vamos a estar y qué es lo que vamos a estar haciendo. Indudablemente, al no tener ya las limitaciones de un cuerpo físico y nuestra mente ya no con naturaleza pecaminosa, conoceremos y proseguiremos en conocer a aquel que entregó su vida por nosotros. Va a ser un tiempo increíble, pero mientras tanto van a suceder algunos acontecimientos aquí en la tierra. Ya vimos cómo va a ser esta dispensación, algunas características. Vamos a ver ahora las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar aquí? Aplicaciones limitadas y aplicaciones universales. ¿Qué aplicaciones, qué cosas Dios le va a decir a estas personas? Bueno, que solamente van a corresponder para ellas y no para ningún otro. Bueno, aplicaciones limitadas es que se va a volver al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 43, versículo 18 en adelante hasta capítulo 46, nombra todos los sacrificios que se van a hacer. Ahora, ¿por qué se va a volver al sistema de sacrificio? Si se va a volver al sistema de sacrificio, quiere decir que va a haber un templo. Entonces, esos sacrificios en el reino milenial son de aplicación limitada porque van a ser solamente para esas personas que vivan en el reino milenial. ¿Para quiénes? Van a ser especialmente para las personas que no tengan a Cristo. Porque recuerden que cuando comenzamos el milenio son todos salvos. Pero va a haber un montón de personas que van a nacer y que no van a ser salvas. Van a necesitar creer en Cristo. Y entonces los sacrificios van a ser que un recordatorio. Para los creyentes van a ser un recordatorio ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. Pero para las personas que no tienen a Cristo va a ser que un llamado a la atención para que observen y crean que aquella persona que está reinando allí en Jerusalén, sentado en el trono de David, es la persona que muchos años antes fue a la cruz del Calvario y ocupó su lugar y pagó por su pecado. Aplicaciones limitadas. ¿Qué aplicaciones universales vamos a encontrar en el milenio? La misma que vamos a encontrar en cada dispensación, la salvación por medio de la fe. Las personas que vivan en el milenio van a tener que creer claramente en Cristo como su Salvador personal. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? Es la rebelión oculta. Fíjense que pese a las tremendas bendiciones que vamos a encontrar en el milenio, aún así el hombre va a fracasar. Vimos claramente que Dios está recreando el ambiente del Edén. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué? Porque Dios quiere dar algunas lecciones que son sumamente importantes. Y fíjense que estamos en un ambiente donde no está Satanás, donde no hay enfermedades, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay abundancia, donde está todo, absolutamente todo. Aún así el hombre va a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esta prueba que vamos a ver acá, Dios quiere mostrarle que el hombre fracasa bajo toda prueba concebible. Porque aparte de la gracia de Dios en la vida de una persona, el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. Y en nuestro próximo estudio vamos a ver claramente cómo es ese fracaso.